o la menos frecuente, la pulmonar. Ahora, signos de insuficiencia aórtica, como pudimos ver, hay varios signos, inclusive semiológicos, que vamos a encontrar. Es la que tiene una mayor variedad de signos semiológicos. Pues tenemos el pulso de Corrigan, tenemos el pulso de capilar de Quincke. El signo de Durocies es lo que es las características del soplo, que tiene un soplo holodiastólico, el tris sistólico supraesternal, más bien refuerzo. El segundo ruido no necesariamente lo vamos a encontrar en este caso, inclusive como hay una insuficiencia llega a desaparecer, no va a haber un refuerzo, puede haber un desdoblamiento más bien del segundo ruido. Ya en la estenosis sí vamos a ver un refuerzo del segundo tono aórtico, que es lo que no lo caracterizaría a lo que es insuficiencia aórtica. Ya pulso Corrigan, pulso capilar Quincke, el signo de Durocies y el trill sí son característicos de la insuficiencia aórtica, mientras que el refuerzo más lo vamos a ver en la estenosis. ¿Ya? La respuesta sería la E. Bueno, la etiología más frecuente de insuficiencia tricuspidia orgánica, ya para lo que es otro tipo de preguntas, lo que es otro tipo de cardiopatías valvulares menos frecuentes. Dentro de lo que es la insuficiencia tricuspidia orgánica, bueno, el infarto de miocardio pocas veces llega a comprometer la válvula tricúspide. La hipertensión pulmonar sí puede tener una relación cuando es de causa congénita. El prolapso no congénita sí puede ser, pero la endocarditis sí puede llegar a afectar la válvula tricúspide de forma orgánica. Esto lo vamos a ver más que todo en usuarios de drogas o pacientes de drogas, digamos, que se emplean por vena, por ejemplo, pacientes drogadictos. Muchas veces hacen endocarditis de válvulas derechas, principalmente afectan la válvula tricuspidia y pueden llegar a producir insuficiencia tricuspidia por endocarditis. Más que todo recordar eso, en pacientes drogadictos, en usuarios de drogas endovenosas o que se aplican consumo de drogas, puede llegar a producir insuficiencia tricuspidia por una endocarditis. Ya las otras serían menos frecuentes. Más que todo aquí lo que nos busca la pregunta es de causa orgánica, porque es más frecuente encontrar insuficiencia tricuspidia congénita, ¿no? Pero en este tipo de pacientes con usuarios de drogas endovenosas siempre plantear la posibilidad de que puedan hacer una endocarditis infecciosa y posterior a ello una insuficiencia tricuspidia. La causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia es afección intrínseca de la válvula, dilatación del ventrículo derecho, enfermedades del tejido conectivo, anomalía de Epstein, artritis reumatoide. De todas ellas, por ejemplo, la afección intrínseca de la válvula es poco frecuente, ¿no? Salvo la cardiopatía reumática no lo llega a afectar directamente, está inclusive en el tercer lugar. Ahora, lo que son usuarios de drogas endovenosas puede llegar a producir insuficiencia tricuspidia, dilatación del ventrículo, pero más frecuentemente va a ser por dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio, o sea, más que todo que sea de causa secundaria. O sea, un crecimiento ventricular derecho, que eso sí lo vamos a ver en pacientes que tienen hipertensión pulmonar o ya tienen una insuficiencia cardíaca congestiva que ya ha evolucionado a lo que es crecimiento ventricular derecho, porque como mecanismo compensatorio inclusive llega a crecer tanto el ventrículo que llega a dilatar el anillo tricuspidio y puede llegar a producir una insuficiencia tricuspidia. Esa es la causa más frecuente. Enfermedades de tejido conectivo, principalmente a veces esclerodermias, puede llegar a producir insuficiencias tricuspidias. Anomalía de Epstein más bien es una implantación anormal del orificio de la válvula tricúspide, inclusive por debajo de una implantación baja de la válvula tricúspide, donde una porción del ventrículo izquierdo está unida a la aurícula y produce fenómenos desde niño, desde lo que son disnea, cianosis muchas veces, desde el nacimiento, y no es tampoco una causa frecuente. Artritis reumatoide, más que insuficiencia tricuspida, puede llegar inicialmente a producir lo que son fenómenos de hipertensión pulmonar. Entonces, de estos, la causa más frecuente de insuficiencia tricuspidia sería la B, ¿no? Más que todo cuando está relacionada a hipertensión pulmonar y crecimiento ventricular derecho, que eso lo vamos a ver frecuentemente. Bueno, en referencia a la insuficiencia tricuspidia, el electrocardiograma es específico, falso, hay pocos signos electrocardiográficos para diagnosticar o sospechar de insuficiencia tricuspidia.
En ausencia de hipertensión pulmonar no requiere tratamiento, la onda B se vuelve menos prominente, la maniobra de Rivero-Carvalho, que es la inspiración profunda, el soplo disminuye. En caso de sustitución valvular es preferible poner válvula metálica a biológica. Eso lo hemos visto que depende de la edad del paciente y las comorbilidades y si hay contraindicación o no anticoagulación. La onda B se hace más prominente mediante insuficiencia tricuspidia. La maniobra de Rivero-Carvalho, que es la inspiración profunda, generalmente los soplos de tipo derecho llegan a aumentarse, ¿ya? Y algo que sí tienen que recordar es que la única indicación, o sea, de tratamiento muchas veces quirúrgico, es cuando no requiere tratamiento, la insuficiencia tricuspidia puede ser un hallazgo, es cuando no hay hipertensión pulmonar. O sea, que simplemente puede ser de causa congénita o de causa, digamos, asociada a una enfermedad sistémica, y no haya presencia de hipertensión pulmonar, no va a requerir tratamiento. Eso sería la correcta. ¿Ya? El electrocardiograma, lo que no es específico, podemos encontrar, por ejemplo, desvío del eje hacia la derecha o hipertrofia ventricular derecha que puede haber condicionado una insuficiencia tricuspidia, pero no hay un signo electrocardiográfico que te indique insuficiencia tricuspidia. Entonces la respuesta sería la B. En ausencia de hipertensión pulmonar no hay ningún tipo de tratamiento, ¿no? A ver, ¿en cuál de estas valvulopatías no suele existir ortopnea, disnea de esfuerzo? Bueno, generalmente todos esos signos, síntomas son de insuficiencia cardíaca izquierdas, ¿no? O sea, todo lo que no sea izquierdo no produce ortopnea y disnea. Mitral, aórtica, mitral, tricúspide es derecho, eso no produciría disnea ni ortopnea, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, una pregunta un poco sencilla. La estenosis tricuspida, lo siguiente es cierto excepto, ¿no? Onda gigante en el pulso yugular, tendencia a la hipoproteinemia, ascitis, edemas periféricos, edema agudo de pulmón. O sea, más que todo esta pregunta es cuáles son signos de insuficiencia cardíaca derecha y cuáles son de izquierda. Por ejemplo, ondas A prominentes sí llega a ver en estenosis tricuspidia, porque al llegar, es más que todo por la obstrucción, el paso de flujo desde la aurícula hacia el ventrículo derecho. Es una característica del pulso yugular, la presencia de ondas A gigantes. Es lo mismo que en la fibrilación auricular, va a haber ausencia de ondas A, que es una característica de ello. Ahora, tendencia a hipoproteinemia, bueno, puede ser porque estos pacientes a la larga pueden hacer congestión hepática y inclusive problemas a nivel de ello, y puede llegar a producirse hipoproteinemia, ascitis también, que es un signo de insuficiencia cardíaca derecha, edema periférico también, pero no llega a producir edema agudo de pulmón, ¿no? Que es un signo de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces esa sería la respuesta, es lo que no llegaría a producir, ¿no? Un edema agudo de pulmón por estenosis tricuspide. Estenosis mitral sí llega a producir edema de pulmón. Bueno, una lesión valvular tricuspidia puede presentarse en las siguientes situaciones, ¿no? Endocarditis en los drogadictos, es lo que vimos, es una causa frecuente de insuficiencia tricuspidia. Endocarditis reumática puede llegar a producir, pero es menos frecuente. Sífilis cardiovascular, es raro que la enfermedad de sífilis comprometa lo que son válvula tricuspidia. Ya, anomalía de Ipsen han visto que es una cardiopatía congénita que justamente altera lo que es una alteración en la implantación de la válvula tricúspide. Tumores carcinoides metastásicos, bueno, principalmente lo que son pulmonares, puede llegar a producir también problemas a nivel válvula tricúspide, pero el que menos produce compromiso de la válvula tricúspide va a ser la sífilis. Sífilis cardiovascular, recordar, principalmente produce una estenosis aórtica subvalvular, ¿ya? La respuesta sería la C. Bueno, en la estenosis pulmonar, la causa más frecuente es la patología reumática, la causa más frecuente es la patología congénita, la endocarditis infecciosa nunca afecta esta válvula, no se asocia a disfunción endotelial pulmonar, el tratamiento con valvuloplastía no se utiliza. Bueno, la causa más frecuente, como vimos, primero afecta la mitral, segundo la aórtica, tercero la tricuspidia y finalmente la pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, de las adquiridas, la más frecuente va a ser la reumática, pero en un porcentaje menor.
si en general las causas más frecuentes de estenosis pulmonar van a ser las congénitas, ya está muy relacionado a lo que es hipertensión pulmonar, ya toda alteración de la estructura de las válvulas, sea independiente de la causa, va a producirse endocarditis, ya. Entonces cualquier tipo de valvulopatía es un factor para producir endocarditis infecciosa. Entonces esta premisa sería falsa, ¿no? Nunca afecta esta válvula. Ya el hecho de ser una endocarditis va a precipitar a que pueda ser, el hecho de ser una valvulopatía va a precipitar a que pueda producirse una endocarditis infecciosa, ¿no? Recordar más que todo las cardiopatías valvulares, principalmente tricuspidias, relacionadas principalmente a pacientes drogadictos o usuarios de drogas, ¿no? Endovenosas. Ahora, la estenosis pulmonar está muy asociada a lo que es hipertensión pulmonar y por ello se ha asociado como hipótesis, o sea, la causa de ello, a una disfunción endotelial pulmonar. Principalmente lo que es el mecanismo de producción de la estenosis pulmonar congénita. Ya, o sea que que inicialmente se produce este fenómeno, produce hipertensión pulmonar y por ello no llega a haber un desarrollo adecuado de lo que es de la válvula y por eso puede llegar a precipitar que pueda ser una estenosis pulmonar congénita. El tratamiento con valvuloplastía no se utiliza. Bueno, el tratamiento puede llegar a requerir, dependiendo si hay o no hipertensión pulmonar, es lo mismo que lo que es la estenosis tricuspidia. Si ya hay hipertensión pulmonar, muchas veces sí requiere de tratamiento. Entonces aquí la respuesta sería la C, ¿no? Nunca afecta esta válvula, eso es falso. La estenosis pulmonar es más frecuente en la patología congénita, ¿no? En general, la causa más frecuente siempre va a ser congénita en lo que es cardiopatía, valvulopatía pulmonar. Esa sería la respuesta. Bueno, ya el último tema de hoy día va a ser más que todo miocardiopatías. Es un tema que más que todo quiero que reconozcan cuándo es dilatada, cuándo es hipertrófica y cuándo es restrictiva. Más que todo diferenciar la dilatada de la hipertrófica y de la restrictiva, más que todo saber identificar cuáles son las causas, ¿no? Como para poder identificar lo que son diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, dentro de las miocardiopatías tenemos las tres principalmente, lo que es las dilatadas o por dilatación, por hipertrofia y por restricción, ¿no? Hay de causas primarias y causas secundarias, ¿no? Causa primaria es que sean idiopáticas, secundarias asociadas a una patología generalmente sistémica, ¿no? Las más frecuentes van a ser en porcentaje las primarias. Aquí tenemos tres esquemas. Primero la hipertrófica, la característica es que va a haber un crecimiento de las paredes cardíacas, pues, más que todo las alteraciones van a ser en lo que es la síntesis de las proteínas musculares, puede ser una deficiencia enzimática y ello puede favorecer un crecimiento excesivo del músculo. En sí es más que todo a nivel deficiencia enzimática o a nivel de las estructuras de alguna de las proteínas musculares, puede ser que como causa para lo que es la miocardiopatía hipertrófica. La característica de la restrictiva va a ser el reemplazo de las fibras miocárdicas por tejido fibroso o tejido de depósito. Entonces, en este caso, más que todo vamos a ver que puede ser de causa secundaria, ¿no? Enfermedades sistémicas, por ejemplo, lo que son colagenopatías principalmente, o ya también lo que son enfermedades de depósito, puede ser lo que es sarcoidosis, amiloidosis también. Y lo que es miocardiopatía dilatada es más que todo de causa primaria y puede estar asociado también a daño, o sea, hay lesión de la fibra miocárdica, o sea, hay destrucción de las fibras miocárdicas y por ello puede producirse una dilatación. Recordar también el tipo de disfunción que vamos a encontrar, por ejemplo, la hipertrófica produce una disfunción de tipo diastólico, o sea, hay compromiso del llenado ventricular, se preserva en un inicio lo que es la fracción de eyección. En la restrictiva también es de tipo diastólico, mientras que en la dilatada, como hay daño de la fibra miocárdica, va a producir una disfunción de tipo diastólico, inclusive y con una alteración precoz de la fracción de eyección. Muchas veces los pacientes con miocardiopatía dilatada manejan fracciones de eyecciones menos del 30%, ¿ya? Mientras que la fracción de eyección se mantiene normal, o sea, por encima del 55% en la hipertrófica restrictiva. Más que todo hay una alteración en el llenado ventricular.
Otras diferencias que tenemos que tener en cuenta pueden ser los anatomopatológicos, ¿no? En la hipertrofia va a ser una hipertrofia asimétrica del ventrículo, puede ser biventricular, no, o sea, no necesariamente solamente va a ser el ventrículo izquierdo, como otras patologías secundarias. Puede haber también daño ultraestructural o citoarquitectónico de los sarcómeros, lo que les decía, puede ser por deficiencia enzimática o alteración en la síntesis de las proteínas estructurales del músculo cardíaco. La restrictiva, lo que vamos a ver es tejido de depósito o tejido fibroso. Las características anatomopatológicas va a ser una fibrosis endomiocárdica. Podemos encontrar rigidez ventricular en caso de depósito, principalmente amiloidosis, fibroelastosis. Puede haber o no dilatación auricular. Y en la dilatada puede haber lo que es hipertrofia excéntrica, o sea, va a haber una dilatación marcada de las fibras miocárdicas, que puede ser biventricular o predominio del ventrículo izquierdo. Y histopatológicamente va a haber una atrofia de los miocitos mezclado con hipertrofia compensatoria y con gran fibrosis intersticial, ¿no? Atrofia más que todo por daño. Causas, por ejemplo, generalmente son de causa primaria, están asociados varios factores, principalmente de tipo genéticos, por ejemplo, autosómica dominante es la dilatada y la hipertrófica, ¿ya? Mientras que la restrictiva, lo que les decía, generalmente son infiltrativos. Muchas veces estos pueden producir muerte súbita, principalmente la hipertrófica. O sea, muchas veces puede estar asintomática y solamente la forma de presentación va a ser como muerte súbita. Puede llegar a producir, por un gran crecimiento del ventrículo, puede producir una estenosis aórtica de tipo subvalvular, ¿no? Como el ventrículo está crecido, puede llegar a la masa a obstruir, ¿no? La válvula aórtica. Los tres llegan a producir insuficiencia cardíaca durante su evolución, ¿no? La dilatada puede llegar, como dijimos, a una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, mientras la hipertrófica y restrictiva inicialmente de tipo diastólico. Bueno, la miocardiopatía hipertrófica es más que todo descrita, o se llegó a describir en 1958, más que todo hacer un hincapié cómo fue la evolución, ya que las personas afectadas principalmente, o en las que se llegó a describir, es en personas jóvenes, principalmente pacientes que tenían una hipertrofia asimétrica del ventrículo, ¿ya? Muchas veces esto se ha asociado a pacientes muerte súbita, principalmente los atletas, ¿no? O sea que como factor precipitante puede ser el ejercicio. La mortalidad es menos del 1%, pero puede presentarse como muerte súbita o inclusive paro cardíaco. Por eso es que hincapié desde 1958 se ha estado asociando a lo que es sospecha de pacientes jóvenes que fallecían de muerte súbita y no se encontraba una causa aparente, ¿no? Y ya después estudios vieron que había lo que son una hipertrofia asimétrica del ventrículo. Por ejemplo, aquí tenemos un corazón normal, ¿no? El flujo, cómo va desde lo que es aurícula, ventrículo y aorta, y aquí tenemos un corazón que poco a poco va haciendo una hipertrofia. Las características de la miocardiopatía hipertrófica puede ser que es una hipertrofia, puede ser biventricular principalmente, o puede ser solamente hipertrofia ventrículo izquierdo. Es una hipertrofia concéntrica que poco a poco va disminuyendo la luz intraventricular, ¿no? Y muchas veces, aquí como pueden ver, puede llegar a ocluir la luz de la aorta y puede producir una estenosis aórtica subvalvular. Por ejemplo, aquí es importante que puede haber un engrosamiento o incremento del septum interventricular con un engrosamiento mayor a 15 milímetros. Es una característica de ellos, de la hipertrofia ventricular, de la miocardiopatía hipertrófica. Histológicamente ya vimos que puede haber una hipertrofia de los miocitos, por ejemplo hay miocitos, y lo que es fibrosis intersticial, es otra característica. Lo que les decía, como hay crecimiento del septum interventricular, puede haber obstrucción no solamente a nivel de la salida de la válvula aórtica, sino también puede llegar a producir una estenosis mitral, ¿no? Por el crecimiento marcado. ¿Ya? Aquí pueden ver, ya hay una obstrucción al flujo de salida de la aorta y también al flujo de la salida de la estenosis. La sangre va a escapar a través de la válvula mitral, en vez de salir por la aorta, por la obstrucción, va a salir por la válvula mitral y va a presionar contra el tabique, causando obstrucción al flujo de sangre.
Bueno, las causas, como vimos, más que todo es de tipo de herencia, es herencia autosómico dominante, de tipo genético, se ha asociado a la alteración al gen MYC-H7, o sea, lo que les decía, más que todo es una alteración en la síntesis de proteínas estructurales del miocito, principalmente la beta-miosina y la proteína C fijadora de miosina. Ya, bueno, es algo más que todo para ver la hipótesis, no es necesario tampoco, no llegan a preguntar tampoco este tipo de preguntas. De aquí quiero que sepan más que todo el tipo de disfunción que llega a producir y las características clínicas que puede llegar a producir y algunos signos semiológicos característicos que pueda tener, ¿no? Muchas veces esto, la miocardiopatía hipertrófica puede estar asintomática y la única forma de presentación puede ser como muerte súbita, principalmente en personas jóvenes, ¿ya? También puede llegar a producir disnea, que es el síntoma más importante. Lo que les decía, esto es por disfunción diastólica, o sea, por una falla en el llenado ventricular y que se va a desencadenar con la actividad física, principalmente el ejercicio, ¿no? Puede estar asociado también a dolor torácico. Recuerden que hay una hipertrofia marcada, entonces puede haber una isquemia miocárdica por una insuficiencia coronaria y por eso estos pacientes pueden llegar no solamente a tener disnea, sino periodos de angina, ¿no? Dolor torácico que se va a presentar más que todo con el ejercicio. Puede haber también palpitaciones, inclusive menos frecuente puede haber fenómenos de síncope, principalmente síncope relacionado a que haya una obstrucción al flujo de salida, ¿no? En este caso, si ya el paciente hay una hipertrofia marcada, va a obstruir lo que es, o va a producir una estenosis aórtica subvalvular y por ello puede llegar a producir síncope, o sea, como síntoma principalmente de una estenosis aórtica. Ya puede llegar a producirse arritmias supraventriculares y menos frecuente que lleguen a producir lo que es fibrilación auricular, ¿ya? Porque la hipertrofia más que todo va a ser del ventrículo izquierdo o biventricular, no tanto llega a comprometer cámaras auriculares o aurículo izquierdo. Bueno, la forma de estudio de lo que es la miocardiopatía hipertrófica, más que todo buscar el antecedente, la historia familiar, hay que hacer estudio genético y bueno, hay signos electrocardiográficos, ¿no? Hay que lo que es el índice de Cornell-Sokolov, donde vamos a confirmar que haya una hipertrofia ventricular y principalmente en el ecocardiograma que vamos a encontrar una disfunción diastólica severa muchas veces y con preservación de la fracción de eyección inicialmente, ¿no?